Claro, nosotros siempre salimos al campo para conseguir esos 3 puntos y el sábado será lo mismo. Claro, llevamos una mala dinámica de los partidos que normalmente ganamos primeras partes, pero en segunda partes no conseguimos acabar bien los partidos y nada, nuestro objetivo es competir desde minuto 0 hasta minuto 100. Sí, sí, en el vestuario estamos bien, nosotros cada uno lo sabemos que cuando uno está en una situación complicada solo le tienes que apoyar, le tienes que dar ánimo, levantarle y a seguir luchando juntos, es lo que nos une y somos profesionales y sabemos aguantar esa presión, pero claro, tenemos que ir hombro a hombro para aguantar y para ser un equipo fuerte en casa y fuera de casa. La verdad que bastante bien, me encuentro bien a nivel juego, además con la selección me ha dado bastante experiencia, bastante confianza y quiero transmitir eso en el campo, en el ciudad también con mis compañeros para ayudarles en todo lo que hace falta, si hay que correr más, si hay que pegar más, pero lo que sea para ayudar a mis compañeros para que cumplamos nuestros objetivos, que es coger 3 puntos en el siguiente partido. Claro, siempre he soñado a ir en grandes torneos con Georgia porque nunca he estado y siempre ha estado en mi cabeza, siempre he soñado, siempre me he imaginado estar con ellos en algún torneo y tener esa posibilidad de repesca, que son 2 partidos, 2 finales. Yo recibo bien, pero primero quiero concentrarme aquí y ahora es lo más importante, jugar el sábado y ya vendrán los partidos de la selección. Exactamente, sabemos que nos está pasando una dinámica mala, pero a mi padre siempre me decía, cuando veas en la calle a tu compañero al suelo, intenta defender de otros que le pegan. No tiene importancia si ha hecho malo o ha hecho bueno, defiende y luego haces la crítica de él porque lo ha hecho. Igualmente les quiero decir que estamos pasando un momento malo y lo que necesitamos dentro de 90 minutos, 100 minutos es que nos apoyen, que lo hacen siempre, que estén 90 minutos, 100 minutos con nosotros y nosotros dejamos la piel en el campo y después de eso depende del resultado, todo se puede pasar, pero quiero que nuestro equipo, nuestros compañeros dejen todo en el campo esos 100 minutos y además el ambiente que habrá en Ciutat, que lo comamos al equipo que sea.